Capítulo 15, verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Elohim, y le levantó una tienda. Se puso a vender. Le levantó una tienda, ¿no? Le levantó una tienda, ¿verdad? Aquí, igual que en el desierto, así como en el desierto, lo vas a rayar, ¿no? Así como en el desierto, tenían una tienda, el Mishkan, para poner el arca. Ahora vemos que él manda a traer el arca y se le ocurre hacerle una tienda para meter ahí el arca. Eso fue lo que eventualmente lo lleva a pensar, ¿cómo es que yo tengo una casa aquí toda linda y el Todopoderoso está en una tienda? Obviamente el Poderoso está en todo lado, pero ese pensamiento era positivo, vino de algo positivo, algo bueno. Él quería que Yahweh estuviera cómodo. Entonces por eso es que piensan hacerle un templo. Aquí vemos cuando empieza eso. Y arregló un lugar para el arca de Elohim. Vemos que eso lo menciona después de esas dos guerras, dando a entender que después de las dos guerras que mencioné, una en el cielo para sacar a Lucifer y la otra en la tierra, la guerra conocida como Armagedón, entonces ya la presencia de Yahweh va a estar en la tierra completamente, porque ya hay un lugar para su arca, para su trono. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Elohim no debe ser llevada sino por los levitas. Un poco tarde le agarró eso. ¿Verdad? Eso obviamente fue después de lo que había pasado. No dudo que se haya puesto a estudiar para ver por qué eso pasó y se dio cuenta, uy, qué torta. El arca solo puede ser llevada por levitas. Y yo dejé que la llevaran, ¿se acuerdan? Uza. Y el otro, que Uza fue el que murió. Dice aquí, el arca de Elohim no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Yahweh, para que lleven el arca de Yahweh y le sirvan perpetuamente. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén, para que llevaran el arca de Yahweh al lugar que él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aharón y a los Levim. De los hijos de Kohat o Kehat, a Uriel, el jefe, y sus hermanos, 120. Okay. Yo me inclino por el 120. Recuerdan que el 120 representa los 120 jubileos que habrían de la historia humana. Entonces aquí está confirmando que ya se habrían cumplido los 6 milenios. Ya se habría cumplido el jubileo último, 120, y por eso ya el arca está en su lugar y todo lo demás que se menciona. Y sus hermanos 120. No que todos fueran hermanos de padre y madre, ¿verdad? Pues eran familia, ¿verdad? Misma tribu. De los hijos de Merari, aquí está así, los serían, sí, hijos de Kehat. Entonces no de una sola tribu, pero sí de uno de los hijos de Aarón. De los hijos de Merari, a Azayahu, el jefe, y sus hermanos, 220. El 220, bueno, por si algo, ya que lo voy a hacer con el 120 se forma en lo más simple con la Kuf y la Kaf. Kuf, Kaf. Y se ve como el fin de los tiempos, la Kuf, cuando descendería de los cielos, en este caso el último, Yahweh, como el último, para ser el rey, puesto que la Kuf y la Kaf, repito, la Kuf es fin de los tiempos y la entrada al cielo y descender. La Kaf es la mano, la palma de la mano, es un trono, es una corona. Entonces, dando a entender que Yahweh en el fin de los tiempos descendería de los cielos para tomar el trono y la corona como la mano de Yahweh en el jubileo 120. 220 sería la Reish y la Kaf, que sería entonces la cabeza, el que es cabeza a través de la mano, o el que es cabeza y hace las obras, o el que es cabeza, o la cabeza que tiene la corona, la Kaf. ¿Estamos? La Reish que tiene la Kaf, 220, que es lo que estamos viendo aquí con David, que ya es rey, se ha confirmado un par de veces. 220. De los hijos de Gershón, a Yoel, el jefe, y sus hermanos, 130. Sería la Kuf y la Lamed.
En el fin de los tiempos, de los cielos descendió el buen pastor con autoridad. De los hijos de Elisafán, a Shemayá, el jefe y sus hermanos, 200. Cabeza nuevamente. De los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe y sus hermanos, 80. Eso es una boca, pay. De los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe y sus hermanos, 112. 112, ya se ocuparían ahí 3 letras, que serían la Kuf, la Yud y la Bet. Entonces sería, en el fin de los tiempos, descendió de los cielos, otra vez, la mano de Yahweh, pero en este caso es como el puño, en vez de la palma, la mano. La Yud es la mano, también el brazo, por si algo, y la palma, la Kaf. Entonces, en el fin de los tiempos, de los cielos descendió la mano de Yahweh al templo, la Bet, para tomar la casa, la congregación. Dice, luego llamó David a los Coanim, Sadoc y Abiatar, y a los Levim, Uriel, Azayahu, Joel, Shemayahu, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros, que sois los principales padres de las familias de los levitas, apartaos vosotros y vuestros hermanos y llevad el arca de Yahweh, Elohim de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, por no haberlo hecho así ustedes, siendo el chiste, es un chiste, David, ¿no? Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Yahweh nuestro Elohim nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Dos cosas aquí, la literal, lo que está dando a entender es que no buscamos en la escritura qué era lo que había que hacer, cómo era que se debía hacer antes de traer el arca. Nada más lo hicimos como pensamos y por eso se murió Usa. Pero vean que en el sentido espiritual es como diciendo, por ejemplo, al venir el último diciendo, es que lo que vienen haciendo en la apostasía estaba mal por no buscarle a él en la escritura. Han venido trayendo una presencia negativa o han tratado de traer la presencia de Yahweh de una manera que no era. Por ende trajeron a otro. ¿Sí me explico? Repito para que entiendan con ese punto que acabo de decir. Vosotros que sois los principales padres de las familias de los Levim, apartaos vosotros y vuestros hermanos y llevad el arca de Yahweh Elohim de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, ¿verdad? Cuando vino el primero, dejó la presencia de Yahweh, pero no la llevaron como debía ser, entonces manifestó la apostasía. Yahweh nuestro Elohim nos quebrantó a través de los últimos 2000 años, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, no le buscamos como Yahushua lo ordenó, a través de su nombre, entre otras cosas, obviamente, haciendo sus mandamientos. Se apartaron pues los Kohanim y los Levim para traer el arca de Yahweh Elohim de Israel, y los hijos de los Levim trajeron el arca de Elohim puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moshe, conforme a la palabra de Yahweh. Vean cómo fue David, obviamente aquí está diciendo como lo mandó Moshe en la Torá, pero aquí en este contexto, vean que dice que David les dijo, hagan esto, 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 y después dice como lo mandó Moshe, conectando entonces a David con Moshe, mostrando a David como una representación del profeta como Moshe, porque está haciendo las cosas como David, como Moshe dijo. ¿Sí está claro? Y los hijos de los Levim trajeron el arca de Elohim, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moshe conforme a la palabra de Yahweh. Asimismo dijo David a los principales de los Levim que designaran cantores entre sus hermanos con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos para que los hicieran resonar con alegría. Entonces los Levim designaron a Hemán, o a Himán. Entonces los Levim designaron a Hemán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequiahu, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Eitan, hijo de... Mira, de Cusaías, dice aquí, un momento, que podría ser Cushaías, porque lo están poniendo como si fuera de Keshet, que es arco, entonces lo ponen como el arco de Yahweh. Eitan, hijo del arco de Yahweh. Qué bueno.
Dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden. Kushayahu se llama, Kushayahu. Y sí, qué curioso el arco de Yahweh, en este caso Kush, pero con Kuf. Ok, continúo. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Sechariahu, Yahaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benayá, Maazayahu, Matadyahu, Elifelehu, Elifelehu, Migniyahu, Obed Edom y Jehiel, los porteros. Así Hemán, Asaf y Eitan, que eran cantores, tocaban címbalos de bronce. Sechariahu, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maazayahu y Benayá tenían salterios sobre Alamot. Matadyahu, Elifelehu, Migniyahu, Obededom, Jehiel y Azariahu tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Dice después, para dirigir. Ay, ¿qué es eso? Toda. Y Kenanyahu, jefe de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Ven qué interesante, para dirigir el canto porque era entendido en ello. ¿Verdad? Como para todos se necesita entender. Entonces en este caso hay gente, lo que dicen, que tienen buen oído, porque logran entender los sonidos, separar el sonido de un instrumento del otro y saber en qué tonalidad está, como uno lo hace en D menor o D mayor. Entonces hay que entender cuáles son las notas de D menor o de D mayor o de A, bueno, X, dependiendo de la canción. Entonces hay que entender para así saber cuáles son las notas que se pueden tocar y que suenen bien. Entonces necesita entendimiento, porque era entendido en ello. Bereguiahu y Elcaná eran porteros del arca. Sebanyahu, Yosafat, Natanael, Amaziah, Sechariahu, Benayá y Eliezer, Kohanim, tocaban las trompetas delante del arca de Elohim. Obed-edom y Yehiyahu eran también porteros del arca. David, pues, junto a los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Yahweh de casa de Obed-edom con alegría. Recuerda que se había quedado 3 meses en la casa de Obed-edom y lo había bendecido en todo. Entonces David dijo, ahora sí me lo voy a traer. Pobrecito Obed-edom. No, de fijo estaba feliz porque no hubiera tenido el arca ahí del todo. Dice, como Elohim ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Vean ahí, 7 novillos y 7 carneros. Vean que, por un lado, 7 y 7 hace 14, valor numérico de David. 7 es completitud terrenal. En 7 días hizo Yahweh la creación para darnos a entender que en 7 milenios se llegaría a la eternidad. 7 novillos y 7 carneros, como el novillo o el becerro y el carnero que mueren en Yom Kippur, los 2 testigos. Recuerden que estos representan a los 2 testigos. Si los viésemos, otra forma de verlos representativos así, el toro, bueno, sí se conectaría con Tauro, y el carnero con Aries, ¿verdad? Como los 2 primeros meses que inician el año, siendo en Aries del carnero, cuando Yahushua el Cordero murió por nuestros pecados. Por ende el toro también representa algo, Tauro me refiero, como aquí el novillo. Pero principalmente eso que les decía, los 2 sacrificios, bueno, 2 de los 3 sacrificios de Yom Kippur,
pero los 2 que faltan, porque ya Yahushua cumplió el de él. Entonces, de los 3 sacrificios de Yom Kippur ya se hizo 1, faltan 2, que están representados aquí por novillos y carneros. 7 y 7. Entonces dice, como Elohim ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Dice Shiva Farim. Okay. Dice después, iba David vestido de lino fino. Esto me gusta, oigan esta historia. Iba David vestido de lino fino, igual que en las bodas del Cordero, recuerdan, el novio y la novia se visten de lino finísimo. Aquí el arca está llegando a Jerusalén, que eso es como llegando el novio a ver a la novia. Iba David vestido de lino fino, y también todos los levim que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenaniahu era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Yahweh con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos, al son de salterio y arpas. Cuando el arca del pacto de Yahweh llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Shaul, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. Esto es muy importante. Bueno, es triste, pero muy importante este verso por varias cosas. Vean que ella era la hija de Saúl. Que Saúl representa a Hillel. Entonces representa una congregación que dice estar casada, o incluso se puede decir que está casada, porque Mical estaba casada con David. Pero recuerden que la habían casado con otro también. No sé si se acuerdan de esa historia. Pero él bueno, es una historia un poco extensa. Nada más me voy a enfocar en el punto aquí. Mical era hija de Saúl, que sería como una congregación que sirve a Hillel, o que viene de Hillel, pero dice estar casada con Mashiach. Y dice estarle esperando. Cuando Mashiach se manifiesta, lo que hace es despreciarlo. Lo despreció porque le pareció que era muy... que se estaba humillando mucho para ser un rey. Ella pensaba que por ser rey él tenía que entrar, ¿verdad? Quién sabe cómo, pero él estaba danzando con todas sus fuerzas. Entonces y no nos podemos imaginar la danza que estaba haciendo, y quizá para algunos estaba bailando como loco. Algunos dicen, pero es que bailando como loco, ese es el rey. Entonces estaba tan contento que estaba haciendo lo que sentía en el Padre y no estaba pecando al hacerlo. Pero para su esposa sí, porque a ella no le parecía adecuado que el rey actuara de esa manera. Entonces vemos que ella tenía sus prejuicios, por decirlo de alguna manera, que hicieron que despreciara a su marido. ¿Y qué fue lo que su marido le dijo? Puesto que aquí no lo menciona, al menos en este capítulo. Le dice, pues si usted piensa que me he humillado, más me voy a humillar, sépalo. Y a partir de ese día él no se volvió a acostar con ella, y por ende no le pudo dar hijos. A partir de ese día él básicamente se separó de ella. ¿Estamos? Entonces es como, repito, Mical como la congregación que salió de Hillel, pero está casada con Mashiach, ¿verdad? La cristiana, por ejemplo. Y cuando viene el último, la rama de David, viene bailando y en un vacilón, alabando a Yahweh a su manera, y para la congregación cristiana así no debería ser. Qué falta de respeto. Ay, qué vacilón. ¿Sí me explico? Entonces esto es muy importante, repito, porque eso es algo que sin duda se cumple en este tiempo final y la gente no se da cuenta, y la mayoría de la gente va a caer en eso que cayó Mical. Decir qué bárbaro, qué feo, vea qué feo se ve, vea cómo se... Porque hay quienes dicen que ahí él andaba casi desnudo y que fue por eso, pero en realidad ahí vimos que andaba vestido de lino fino y con un efod. Entonces yo considero que era más que todo el movimiento que estaba haciendo o la forma en que se estaba moviendo, comportando, que a ella no le gustó. Y aún si anduviera un poco, o sea, porque también, o sea, sí se considera, y por uno de los
versos donde se habla de esta historia, porque se menciona como 3 veces en la escritura, que sí tenía que ver no solo con su movimiento, sino vestimenta, pero algunos lo ven como si anduviera desnudo, no andaba desnudo. Entonces, espero eso ya quedó claro porque sí es muy importante. La venida del último, la congregación que debía ser su esposa, lo desprecia, lo rechaza por la forma en que se comporta. Y por eso ella queda castigada para no volverse a acostar con él. Y por ende no da descendencia. Entonces ya no es su esposa en teoría. Es como los muchos que no van a poder casarse con él, el Mashiach, en las bodas del Cordero, pero sí son los invitados a las bodas del Cordero. ¿Sí me explico? Y eso poniéndolo positivo, los muchos, porque obviamente van a haber otro montón de impíos que no van a entrar del todo por despreciar completamente. Entonces, cuando el arca del pacto de Yahweh llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Shaul, importante que dice hija de Shaul, ¿verdad? Porque pudo haber dicho nada más Mical, hija de Shaul, dando a entender lo que representa, estaba mirando por una ventana. Al ver al rey David que saltaba y danzaba, lo menospreció en su corazón. Entonces vemos que saltaba y danzaba, eso fue lo que hizo que lo menospreciara. Y por ende hay que tener cuidado de cómo juzgamos, de qué es lo que estamos agarrándonos para juzgar, porque sí debemos juzgar, como les he dicho 1000 veces, pero hay que saber juzgar, y por eso hay que buscar de Yahweh, para que Él nos enseñe, nos dé sabiduría y entendimiento de cómo debemos juzgar las cosas, porque tampoco, o sea, también se puede juzgar a una persona, pero no necesariamente se trata de juzgar a la persona, sino de sus obras, sus actos. Porque si no la gente cae en juzgar la forma en que se ve. Ay, es que tiene, ¿verdad? Caen en que ay, no tiene mucha plata, entonces no es tan importante, o es que su trabajo es X, entonces no, lo que sea, pero debemos juzgar los hechos, las obras. Y mucha gente, repito, va a caer en esto, y ha caído en eso, y está cayendo en eso. Tristemente, y lo digo y con mucho énfasis porque bendito Yahweh, ahora lo mencioné, que yo hago uno que otro chiste, y sé que a muchos no les gusta, y hay gente que ha rechazado la enseñanza, la revelación y otro montón de cosas importantísimas porque piensan que una iglesia debería ser, ¿verdad? Sí, hermanos, sí. Y todos los rituales y todas las repeticiones y la cara y la vestimenta y verdad y el talid y todas esas cosas que este mundo tanto exalta y que no sirven de nada. Entonces mucha gente espera eso y al no recibirlo menosprecian porque no tienen oído para oír el punto verdadero y para gozarse en Yahweh, porque ¿qué tiene de malo reírse? Si Él mismo nos dice que nos gocemos, que nos gocemos. Entonces, ¿qué es para ellos gozarse? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Para ese tipo de personas, ¿qué es gozarse? Porque para la mayoría de ellos, igualan gozarse con pecado. Porque ellos se han alegrado en el pecado tanto que ven a otro alegre y dicen, eso es pecado. La escritura misma lo dice, ¿verdad? Hay días para llorar, hay días para reír. Pero el punto es que lo que respecta a la religión o la espiritualidad, mucha gente piensa que es de amargarse la vida. Es de una vida aburrida. Y tanto así que lo llevaban al nivel de, ay, mi culpa. No solo aburrida, dolorosa. Y por mi propia mano. Y eso era Satanás, dese, más duro, porque sos culpable. Sin darse cuenta que el otro lado está Yahweh, pero ya te perdoné, ¿qué estás haciendo? No, es que no, porque yo, mi culpa. Y como también les he dicho, ¿verdad? Es como si uno tiene una persona que le hizo un daño a uno. Si esa persona le dice a uno perdón, uno debe perdonar, ¿verdad? Si de verdad se arrepintió, entonces uno perdona. Bueno, allá la persona sí no se arrepintió, pero uno debe perdonar. Uno perdona, punto. Pero esa persona viene el otro día, ay, me perdona, porfa, me perdona. Sí, ya. Pero sí me perdona, ¿estás seguro? Que sí, me va a perdonar, ya le di, ¿verdad? Eso cansa a cualquiera hasta que uno dice, ya no, prefiero no perdonarle, lo mejor quítese de la vista, mía, porque ya no quiero ni verlo. Y eso es lo que terminan haciendo muchos. Y también el enemigo trata de que nosotros caigamos en eso, porque el acusador siempre está ahí, entonces debemos tener cuidado. Obviamente, si nos arrepentimos de lo que hayamos hecho, pero si ya nos arrepentimos, no podemos dejar que el enemigo nos siga culpando por eso, aplastando emocionalmente. Y obviamente la música es hermosa, la buena música, bien hecha. Y abuela hizo, pero puso a cargo un ángel caído, bueno, que se cayó.
Heilel, como lo vemos en Ezequiel 28, que lo mencioné ahora. Entonces por eso el enemigo ha usado la música para manejar a la gente como le da la gana. Entonces, tristemente, eso que decías, algo más iba a decir de eso, que acabamos de leer que él agarró cantores y que tocaron instrumentos, pero ¿qué dijo? Con gozo, para alegrarse, no para ponernos a llorar, no para ponernos a sufrir. Y no estoy diciendo que esté mal, que si uno a veces está alabando a Yahweh y está en una canción que le llega mucho llorar, pues por supuesto, lo he hecho montones de veces. Y es una bendición estar con el Padre, con Él, en privado, y ¿verdad? ¿Verdad? Y puede ser que la canción tenga algo que ver porque le llega a uno mucho, y no hay problema. Mi punto es cuando ese es solo el enfoque, hacer canciones para que la gente se ponga así y después empiecen a soltar. ¿Híbridos con qué? ¿Humanos híbridos con qué? Sería la mezcla de humanos con ángeles, como en el tiempo de Noé. Ángeles descendieron, tomaron un cuerpo físico de esta realidad y se mezclaron con las mujeres, dando a luz a gigantes. Hoy en día sería lo mismo en el sentido de que son ángeles caídos mezclándose con humanos, pero no van a ser gigantes. La idea es que esta vez no se note, que la gente no se dé cuenta que son otra cosa, como cuando habla la escritura del trigo y la cizaña. Pero hoy en día los ángeles caídos les están llamando extraterrestres. Para que sepa, entonces se podría decir hombres mezclados con extraterrestres. Suena muy de ciencia ficción. Dice Rabbi, ¿cómo le hablaba Elohim a David? ¿Por medio de personas o pensamientos o sueños? Lo que más comúnmente vemos, o sea, así como directamente, Yahweh le mandaba profetas a hablarle. También se habla de que él, con ese efod que tenía, Yahweh se comunicaba con él a través de ese efod que decía que andaba vestiendo cuando andaba bailando. ¿Ah? No, tenía lino fino y un efod. Entonces a través del efod se dice que se comunicaba con Elohim. También habían profetas que llegaban a hablarle, Natán y otros. Samuel, por supuesto. No vemos en ningún lado que diga, no recuerdo ahorita, pero sí estoy casi seguro que ninguno, por sueños. Aunque mi punto es, no dudo que Yahweh le hablara por todos los medios habidos y por haber. Incluso tal vez directamente, porque recuerden, no digo tal vez, directamente porque recuerden que él tenía un corazón como el corazón de Yahweh. Entonces en cierta manera lo que David pensaba hacer era lo que Yahweh estaba pensando. Entonces Obed-Edom era levita, como el significado de su nombre, siervo de Edom. ¿Cómo se conecta su nombre con el servicio levítico? Bueno, el Obed-Edom aquí que menciona, descendiente de los levitas, ¿verdad? Que mencionó, eran expertos en elevar para castigar y reprender con el canto y bajar y echar suerte, como dice 25.8, dice aquí. Tocaban las trompetas delante del arca de Elohim. Obed-Edom y Yehayahu eran también porteros del arca. Obed-Edom y Yehayahu eran también porteros del arca, ¿verdad? Guardaban la puerta, no necesariamente que la llevaran, por si algo. Pero ahí la conexión. Recuerden que Obed-Edom se puede ver como siervo de Edom, Esaú, pero también se puede ver como siervo del rojo, o siervo del que viene de rojo. Recuerden que David nació rojo, por eso pensaban que iba a ser tan malo como Esaú, pero era porque iba a derramar la sangre de los enemigos de Yahweh, que era rojo. Y recuerden que el último, Isaías 63, dice que viene vestido de rojo. Vestido viene como de Edom, dice en Isaías 63. Entonces eso se conectaría con un hombre que sirve al último, que viene vestido de rojo. Por eso es que es bendecido por el arca, que el último es el arca. Recuerden que está el sacerdocio terrenal, que es el levita, y el sacerdocio celestial, que es el de Melquisedec. Los levitas están conectados con la letra, Melquisedec con el espíritu. Entonces el hecho de conectar aquí a Obed-Edom con Leví se conecta con el hecho de que los que sirven a la letra sirven, por ejemplo, al dragón rojo, que es el ángel que está sobre los edomitas. ¿Sí me explico? Entonces sería como dando a entender en el sentido negativo eso. El sacerdocio terrenal conectado con la letra, conectado con el rojo.